El último nahual del pueblo. Historia escrita por La Tenebrosa. Si desean leer más historias de esta escritora, aquí en la descripción del video dejaré el enlace de su blog. Mi padre me contaba muchas historias sucedidas a lo largo de su vida. Algunas de ellas aún las recuerdo. Otras con el paso de los años se me fueron olvidando. Cuando empezaba a hacer su trabajo, yo me acercaba y él me contaba sus historias y las de otras personas que conoció en su vida. Yo aprendí su oficio de herrero. Me llamo Matías Ramírez, tengo 82 años de edad y ya soy un hombre muy viejo y cansado. A lo largo de mi vida ya sepulté a mi amada esposa Catalina y a 3 de mis hijos, todos al lado de ella. Solo me queda mi hijo Fermín, y él es quien me echará a la tierra cuando llegue el momento de reunirme con ellos y con el Creador. Lo que te contaré se inició una mañana del año de 1938. Don Sotero era un cliente muy continuo de mi padre a la hora de herrar sus caballos. Mi padre le llamó la atención por el estado en que se encontraba una de las cerraduras de su caballo. Don Sotero, muy apenado, le contó a mi padre que eso había sido culpa suya, por no haberle llevado al animal desde hacía casi una semana atrás. Pero como estaba viajando más arriba en la sierra, le era casi imposible. Pero ya se había dado su tiempo de traerle al primero de los caballos. Mi padre le recordó que al Pinto era el que más le urgía el cambio de las cerraduras. Pero el semblante de Don Sotero al hablar del Pinto le cambió totalmente. Le contó a mi padre que al pobre animal se lo había llevado una gran bestia, que varios en la sierra se estaban armando para cazarlo, así que él y sus 2 acompañantes al dejar la carga se regresaron muy pronto. Don Sotero antes de retirarse le dijo en voz baja: "Yo creo que aquel nahual regresó, y no era el último del pueblo que todos creíamos". Mi padre solo miró y no contestó a lo que Don Sotero le comentó. Mi padre terminó su trabajo cambiando de tema, y cuando se retiró el hombre, por mi curiosidad de saber que era un nahual, me hizo preguntarle a mi padre de qué se trataba. Como siempre, él comenzó a decirme que me iba a contar una historia de una persona que se transformaba en una gran bestia. Te voy a contar la historia como primera persona. Ni tú ni tus hermanos habían nacido aún cuando sucedió lo que te contaré. Creo que todos hemos tenido problemas con algunas personas a las que no somos de su agrado. Guadalupe era de esos hombres que trabajaban de sol a sol para llevar algo de comer a su madre y hermanas. Pero el dinero no era suficiente para las necesidades que tenían en esa casa. Don Baudelio se fue con las tropas de Villa y jamás regresó. Algunos dicen que lo mataron, otros que se quedó en México. Pero como todo, en tiempos de revolución no se sabe dónde quedaron las gentes de los pueblos con la bola. Era sabido que Guadalupe era de esos jóvenes que vivían enojados con la vida, enojados con todos, siempre rezongando porque algunos eran ricos y él no. Ya sabes, personas que todo lo quieren sin trabajar y sin esfuerzo alguno. Pero con el paso del tiempo todo cambió para Guadalupe y su familia, y no fue para bien. Cerca del pueblo se halla una cueva, la cual era conocida como la Cueva del Diablo. Era sabido que allí habitaba un hombre que se dedicaba a adorar al diablo, y por sus prácticas lo desterraron del pueblo. Ya tenían más de un año cuando lo vieron por última vez. Ya no bajaba por alimentos, ni ropa, ni nada que necesitara. Pero al pueblo bajaba una mujer con una piel muy blanca, tan blanca y fina como la porcelana. Aquel que posara los ojos en tan bella mujer desaparecía del pueblo. Algunos los encontraron hechos pedazos por alguna bestia, y a otros nunca se les volvió a ver ni a encontrar por ningún lado. Se decía que era la esposa del hechicero. En una ocasión se miró a Guadalupe subir por el camino a la cueva en busca del hechicero. Se desapareció por alrededor de casi 3 meses. Nadie quería subir en su búsqueda. Ni la madre ni las hermanas se atrevían a subir a la cueva. Por el tiempo que no se supo nada de él, ellas tuvieron que trabajar para solventar sus necesidades. Se dice que ya se le debía bastante a don Marcos, el dueño de la tienda. Tal vez por compasión se les ayudaba, pero por desgracia había personas que no lo hacían. Ya habían pasado 5 meses desde que se había ido Guadalupe,
cuando una tarde se le miró pasar rumbo a su casa por el camino empedrado. Su aspecto era el de un hombre que no se había bañado en meses. De su cuerpo emanaba un olor horrendo. Pareciera que había dormido en sus propios orines y heces. Aparte, su ropa no era la misma. Esta se encontraba en malas condiciones. Era como si un animal lo hubiese agredido. Yo lo miré venir y él se detuvo a mi lado. Su cabello despeinado y largo le daba una apariencia muy extraña. De su morral sacó 5 centenarios, los cuales me entregó. Cuando lo hizo, pude ver que sus uñas eran largas y gruesas. Sus ojos ya no tenían la mirada de un ser humano. Sus pupilas eran negras. Y cuando se dio cuenta que yo lo noté, bajó su cabeza y me dijo que tomara lo que me regalaba, pues él supo que mi mujer y yo éramos los únicos que le llevábamos comida a su madre y hermanas, al igual que don Marcos. Yo las tomé y lo miré alejarse rumbo a su casa. Los chismes en el pueblo corren como el polvorín encendido, y se comenzó a contar muchas cosas sobre Guadalupe, como que de dónde sacó el oro para pagarle a don Marcos, que había encontrado un tesoro más allá de la cueva del diablo. Cuando suceden estas cosas, las personas por desgracia se vuelven avariciosas y quieren lo que los demás poseen, y muchos querían los centenarios de Guadalupe. Él compró una de las casonas que se encontraban retiradas del pueblo, esto como a unos 500 metros. Ya tenía mucho tiempo sola esa casa. Guadalupe se llevó a su familia a esa casa y en poco tiempo se le notó la prosperidad en todo su esplendor. La cría de animales se hizo de tierras para la siembra. Pero como te digo, siempre existe gente malora que solo trae malos deseos para el que tiene más que ellos. Eso no pareció afectar a Guadalupe, pero sí a los que se hicieron sus enemigos, y trataron en varias ocasiones de atentar contra su vida. Estos terminaban desaparecidos, y jamás se les volvió a ver, ni siquiera por los otros pueblos de los alrededores. Muchos juraban que por las noches se escuchaban sonidos muy extraños, provenientes de su casa. Afirmaban que eran muy anormales, pues era como si estuviera discutiendo con alguien, y éste le contestaba con su misma voz pero gutural. Las personas en el pueblo le sacaban la vuelta, o si se lo encontraban en el camino, se salían de este para no toparse con él. Esto porque el aspecto de Guadalupe había cambiado mucho. Yo nunca le tuve miedo, a pesar de todo lo que se decía de él. Para mí solo era un joven que en su momento había sufrido más que otros en el pueblo, por tener que ser el hombre de la casa y tener una responsabilidad a muy temprana edad. Pronto se corrió el rumor de que una bestia merodeaba por las afueras del pueblo y en los caminos cercanos a este. Los que trataron de cazarla ya no regresaban, y los que lo hacían morían a las pocas horas o a los días por las heridas graves que tenían en varias partes de su cuerpo. Yo miré las heridas de Pedro. Estas parecían como si las hubieran cauterizado, pero de ellas emanaba un olor a podrido, carne en descomposición. Los hombres aseguraban que era un nahual, uno de gran tamaño y que era muy feroz. Ya por los alrededores las personas se resguardaban desde muy temprano, antes de que la noche llegara. El que no alcanzaba a llegar a su casa se quedaba con otro en el pueblo. Esto poco a poco se convirtió en una costumbre. Las personas vivían con mucho miedo. Las madres aterradas se aferraban a sus criaturas, y esto porque al sacerdote se le ocurrió la genial idea de decir que por no estar bautizados, por no dar sus diezmos, y no ayudar en la iglesia en sus necesidades, el mismo diablo se los llevaría. Una mañana Guadalupe llegó a la puerta de la iglesia y quiso hablar con el padre diciéndole que dejara de engañar a las personas con esos cuentos, que si no se detenía, él mismo se encargaría de él. Pero ni con esas amenazas se detuvo, y ahora todo iba hacia Guadalupe. El padre comenzó a decir que Guadalupe tenía el diablo dentro, y que por eso tenía esas monedas de oro, que quizás esas monedas eran para ellos, y que Guadalupe no las quería compartir. En varias ocasiones se miró a Guadalupe rondar por los alrededores de la iglesia. Nunca hizo el intento de entrar en ella. Creo que eso intimidó al sacerdote y al sacristán. El temor te hace hacer cosas muy erróneas, y el sacerdote se aprovechó del miedo de las personas en el pueblo, pero poco le duró esto. Una noche,
se escuchó la carreta del sacerdote pasar por la calle principal. Iba acompañado del sacristán de la iglesia. Al día siguiente, los encontraron destrozados y las personas se dieron cuenta que se llevaban con ellos el dinero de las limosnas, los cáliz de oro, todo lo que él les había pedido para oficiar las misas y esas cosas. Ya no se podía confiar en nadie, así que la iglesia la cerraron por muchos años por el engaño del sacerdote. A partir de esa noche que el padre y el sacristán fueron sepultados, se escucharon ruidos extraños por las calles del pueblo, el caminar de una persona con paso firme, pero nadie quería ver de qué se trataba. En el pueblo cercano vivía don Gregorio. Él tenía de los mejores caballos en los alrededores y me mandó llamar para que trabajara por unos días para él. Catalina ya estaba embarazada, así que tuve que dejarla en casa de mis suegros para poderme ausentar. Pasé a la tienda de abarrotes de don Marcos para comprar lo necesario para el trabajo que haría. Mi error fue que le pagué con uno de los centenarios que me había obsequiado Guadalupe el día que regresó al pueblo. 3 hombres se encontraban en el lado de la cantina. Déjame decirte que en esos tiempos había mesas y sillas, pues en las tiendas se les servía licor a los clientes. Por desgracia, estos se dieron cuenta con lo que le pagué. El camino sería muy largo, así que me dispuse a salir lo antes posible. Cuando tomé el camino para el otro pueblo, Guadalupe se encontraba reparando una de las cercas. Como te dije, yo jamás le tuve miedo a Guadalupe y lo saludé como era mi costumbre. Me preguntó para dónde me dirigía y le dije que hacer unos trabajos con don Gregorio. Él me aseguró que cuando regresara, había trabajo también con él, pues compraría unos caballos. Yo me alegré mucho, pues necesitaría el dinero para pagarle a la partera ahora que naciera mi hijo. Antes de despedirme, Guadalupe se acercó a mi caballo, ya que éste se encontraba muy nervioso. Trató de tranquilizarlo, no sin antes decirme que tuviera mucho cuidado en el camino, y que por nada me saliera de este. Le di las gracias y me fui de ahí sin percatarme que los hombres de hacía unos momentos ya me estaban siguiendo. Estaba ya por oscurecer cuando se vino la llovizna, y el paso del animal no es lo mismo que en terreno seco. El chasquido de otros caballos pronto se hizo notar. Sabía por lo que venían, pero yo no traía ninguno de los centenarios de oro que aún me quedaban. Sabía que en cualquier momento me iban a venadear, y lo que más me dolía era saber que no iba a conocer a mi hijo, y dejaba sola a Catalina. Entre la oscuridad de la noche comencé a escuchar unos gruñidos por el lado del camino. Comencé a mirar a todos lados, pero la noche era muy oscura, y no se apreciaba nada a mi alrededor. La llovizna comenzó a caer muy fuerte. Sentía como el agua me pegaba en el rostro, que me era imposible mantener los ojos abiertos. A mitad del camino se apreciaba un gran bulto negro. Me asusté cuando lo miré que se incorporaba poco a poco. Su tamaño era de más de 2 metros. Aquello era una enorme bestia. Sus ojos brillaban de un rojo intenso. Parecían 2 carbones al rojo vivo. Este se comenzó a mover muy rápido a donde yo me encontraba. Este saltó, y solo cerré los ojos esperando que me destrozara. Pero pasó por mi lado y a menos de 2 metros se encontraban aquellos 3 hombres. Aquel nahual los destrozó en un momento. Sus gritos aún pareciera que los escucho por la noche, y más cuando cae la lluvia. No quise voltear, pues miré la ferocidad con la que los destrozaba. Pensé que en un momento me seguiría, pero eso no sucedió. Llegué al rancho de don Gregorio, y ahí me resguardé. No le dije lo sucedido con el nahual, solo le conté que una bestia merodeaba el camino. A los 4 días regresé a mi pueblo. Pasé a casa de Guadalupe, fui recibido por una de sus hermanas y me llevó a donde él se encontraba. Fui directo y le dije que sabía que él me había salvado la vida esa noche cuando me iban a matar a aquellos hombres. Guadalupe solo me miró. Me sonrió diciendo que con gusto sería el padrino de mi hijo, pero que él no podía entrar a la iglesia ni a ningún sitio sagrado. Nunca dejé a un lado lo que aquel joven hizo por mí esa noche. Mi padre nunca sintió miedo por aquel nahual. Sabía que era Guadalupe. Este le aseguró que se iría muy pronto de ahí, pero que a su familia nada le faltaría, ni a don Marcos ni a la familia de mi padre. Él se tuvo que ir del pueblo porque el hechicero de la cueva había muerto, y su hija, la mujer de piel de porcelana, se tenía que ir de ahí también. El trato era que al morir el viejo,
Guadalupe se tenía que casar con su hija, pero que tenían que irse del lugar. Así que Guadalupe tenía que pagar por aquel trato que hizo con el hechicero y con el mismísimo diablo. Guadalupe se fue del pueblo sin despedirse de nadie. Su familia dijo que vivía en la capital con su esposa. Ellas vivieron en completa tranquilidad hasta los últimos días de su vida. En cambio, Guadalupe fue el último nahual del pueblo. Esto por haber aceptado lo que el hechicero le ofreció, los centenarios y a su bella hija.